Hola, buenos días. Hoy estamos a viernes y bueno, mis queridas familias de Pan de Vida y todos nuestros amigos invitados, hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro café de matrimonios. Les estamos invitando a todos. Va a ser una bendición que ustedes se conecten, que podamos fortalecer nuestros matrimonios. Estamos viviendo tiempos en donde necesitamos buscar al Señor como matrimonio, como familia. Y hoy a las 8 de la noche vamos a tener nuestro café de matrimonios. Y acuérdense también el próximo martes 22 de septiembre, la oración ya no va a ser de 8 a 9, sino va a ser de 7 a 9. Vamos a aumentar una hora más. Hemos sentido regresar a esos tiempos de oración, de intercesión, y más ahora que nunca. Entonces, los invitamos a que nos acompañen en nuestra reunión de matrimonios. Y bueno, gracias por conectarse. Es un gusto saludarles, dejarnos entrar en sus casas. La verdad es que es una bendición. Siempre, y lo quiero subrayar, siempre es un gusto, es un ánimo para nosotros, para el equipo de grabación, que nos manden algún comentario. Gracias por esta palabra. Esto me ayudó. Estoy desde Argentina, estoy desde España, estoy desde Chile, desde donde quieran que estén. Todos nuestros amigos que nos han seguido, les agradecemos mucho. Igualmente, familia Pan de Vida, es bueno a veces escribir un comentario. Eso nos da ánimo. Si a ti te alimenta el oír la palabra de Dios y esa palabra puede darte un consejo y una dirección, de la misma manera, esos comentarios, ¿verdad? Nos pueden a nosotros alimentar para seguir adelante. Entonces, es importante que nos pongan ahí sus comentarios. Gracias por la palabra. Dios habló a mi corazón. Si el Señor, ¿verdad? Ese día te habló en el devocional, inclusive los domingos, también es importante que nos ayuden a darnos sus comentarios. Tenemos personas que están ahí, ¿verdad? Diciendo que nos manden sus comentarios, de dónde nos están mirando. Y un comentario es un alimento para el equipo de grabación y nos anima a seguir buscando y preparando todo esto para ustedes. Y yo creo que agradecemos infinitamente a todos los que fielmente, y los vemos ahí, fan destacado, y los vemos ahí que ponen sus comentarios. Se los agradecemos mucho, de verdad. Aquellos que lo han hecho, y les honro y les bendigo. Si no hemos mandado una respuesta a su Facebook o allí no lo hemos puesto, pero lo apreciamos mucho, les agradecemos mucho por ponernos, por más mínimo que sea, cualquier comentario, para nosotros es una bendición. De la misma manera, en los domingos, dinos de dónde nos estás viendo. Mándanos un comentario si Dios te habló. Si hay algún testimonio que el Señor hizo, pues yo sé que algunos de ustedes recibieron sanidad anoche, jueves. Mándenos su testimonio, díganos qué fue lo que Dios hizo, qué sanidad, qué milagro Dios hizo en tu vida. Eso nos va a dar mucho ánimo. Así de que, familia, nuevamente agradecemos cada comentario que nos han hecho, pero también animamos a aquellos que no lo han hecho los domingos, que no lo han hecho en los días de transmisión, que lo hagan, por favor. Igualmente en matrimonios, eso nos ayuda y nos anima. Y bueno, en esta mañana queremos meditar en algo que siento en mi corazón compartirles. Y está en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y subrayo la palabra probó,
Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 de sus siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad allí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fíjense bien, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Qué tremendo, qué día tan especial y en la vida de Abraham. Y yo quiero hablar en este devocional acerca de la obediencia. La obediencia es algo que a Dios le agrada. La vida es importante y las cosas pueden estar mejor cuando nosotros obedecemos a Dios. Dios nos ha llamado a obedecer. La desobediencia siempre traerá consecuencias en nuestras vidas. Aun cuando hayamos quizás cometido un error y hayamos desobedecido, yo quiero decirte que hay esperanza, que es importante que regresemos a Dios. Si tú has hecho algo que no le agradó a Dios, Dios aún usa tus errores y los recicla, y Él puede hacer algo con ellos. Y quiero decirte que si has fallado, es importante que regreses al Señor. Ahora, la obediencia es algo que Dios siempre honra. Todos en la vida, desde que hemos nacido hasta el día de hoy, hay algo que hemos practicado a cada momento de nuestra vida. Es la obediencia. La obediencia en nuestras casas, cuando nuestros padres nos dicen, haz esto, haz el otro. Cuando llegamos a la escuela, la obediencia con nuestros maestros, cuando estamos manejando. O sea, la obediencia es algo con lo cual tenemos que vivir cada día. Pero por encima de todo, y es importante que obedezcamos a nuestras autoridades, y es importante que obedezcamos, ¿verdad?, a aquellos con los cuales prestamos algún servicio o trabajamos, a nuestros jefes. Pero siempre la obediencia es algo que Dios honra y que siempre recompensa. Ahora, nosotros vemos en la vida de Abraham un caso, por ejemplo. Aquí Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac. Era el hijo por el cual había esperado muchos años. Era el hijo a quien Dios mismo le dijo, a quien yo sé que tú amas. Y Dios le habla y le dice que lo sacrifique. Ahora, me gusta la actitud de Abraham, que muchas veces la obediencia, no muchas veces Dios nos va a dejar porque nos pide que hagamos algo. En el principio Dios nos puede ordenar algo y tú le puedes preguntar, Señor, ¿pero por qué quieres que haga esto? A lo mejor el Señor no te va a responder. Por eso muchos hijos y adolescentes, papá, ¿pero por qué me pides eso? Tú hazlo, hijo, yo sé lo que te estoy diciendo. Y quieren saber las razones para obedecer. Y si tú no aprendes a obedecer a tus padres, en este caso le estoy hablando a los hijos, el día de mañana no vas a aprender a obedecer a Dios. Porque la obediencia es algo que Dios honra. Y aquellos que han sido obedientes, Dios siempre los bendice. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, quiero que se imaginen, era el hijo
su esposa era estéril, no había podido tener hijos, y de repente puedes pensar, bueno, Dios, no entiendo, es el hijo que tú me prometiste y ahora me lo estás pidiendo. Y sobre todo, que en Isaac estaban todas las promesas para el futuro de Abraham. Entonces, si moría Isaac, ¿qué iba a pasar con todo lo que Dios le habrá prometido? Pero déjenme decirles, cuando Dios dice algo y tú le obedeces y ejerces tu voluntad, Dios nunca va a fallar en bendecirte y recompensarte. Ahora, ¿verdad? Es fácil cuando tu papá te dice, hijo, lávame el coche y te dejo ir a esa reunión con tus amigos. La hija, ¿verdad? Lava los trastes porque su mamá se lo dijo y le dijo, y sí, entonces te voy a dar unos zapatos nuevos. O siempre hay una recompensa, ¿verdad? Una motivación. Pero en este caso no fue así. Era un momento muy difícil. O sea, Dios nos está llamando no solo a obedecer en las cosas agradables y aún en las dolorosas, porque muchas veces la obediencia causa dolor. O sea, no quiere decir que cuando Dios te pide algo, ¿verdad? No siempre va a ser agradable. Muchas veces nos va a doler. Nos va a doler, ¿verdad? Obedece y perdona. Obedece y da tu diezmo. Obedece y ponte a corregir a tu hijo. Ponte a hablar con tu hijo. Ve y pídele perdón a ese vecino que ofendiste, etcétera. O sea, quiero decirles que aún muchas veces por obedecer a Dios vamos inclusive a sufrir. Vemos en la vida de José. José obedeció a Dios. Cuando la mujer de Potifar, ¿verdad?, se enamora de él y ella lo quiere seducir y él obedece a Dios y dice, yo pecaría contra el Señor. ¿Y qué es lo que hace José? Obedece al Señor. Y ella, ¿verdad?, estaba seduciéndolo. O sea, en realidad José fue a la cárcel por obedecer a Dios. Repito, fue a la cárcel por obedecer a Dios. Entonces, mis amados, no podemos vivir una vida de desobediencia, porque la desobediencia siempre nos va a traer consecuencias. El pueblo de Israel pasó por una disciplina cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Fue algo doloroso porque desobedecieron a Dios. Dios les mandó profetas y les mandó a Jeremías para que les hablara, vuélvanse a Dios. Y ellos hicieron cosas abominables, pero ellos se obstinaron en hacer su voluntad y se rebelaron contra Dios. Entonces, mis amados, muchas veces cuando desobedecemos, sí Dios nos perdona, sí Dios nos restaura, pero muchas veces las consecuencias no se sanan inmediatamente, porque es como algo que nosotros tenemos que aprender, que muchas veces cuando desobedecemos, eso nos va a causar dolor. Y Dios quiere que aprendamos nuestra lección. Entonces, aquí nosotros vemos que Abraham obedeció a pesar del dolor. Ahora, muchos dicen que obedecen, pero obedecen en una obediencia a medias. Simplemente hacen a medias lo que se les pide. Ahora, Abraham no lo pospuso. Abraham no dijo, bueno, en el momento, ¿verdad?, que el Señor lo prueba a Abraham y la obediencia es algo que le agrada a Dios y Dios nos está probando continuamente. Y a veces tenemos que llevar una vida de obediencia, una vida de disciplina, pero la obediencia siempre tendrá buenos dividendos. Así de que si te cuesta obedecer, si te pones de mal humor, si te enojas, o sea, hazlo, pero no lo hagas de mala gana. Hazlo de buena gana, con una buena actitud. A eso es lo que el Señor le agrada. Y aquí nosotros vemos, dice, le dijo, Señor, heme aquí. Dijo, ahora toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra del Moret y ofrécelo allí, en holocausto. Y dice la palabra de Dios en el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana. O sea, esto me habla de una obediencia inmediata. Hay personas que me dicen que van a hacer X o Z cosa y no lo hacen. Y cuando les digo, ¿qué pasó? ¿Ya hiciste esto? No, pastor, espéreme, mañana. Y llega mañana y tampoco. ¿Por qué? Porque es importante. Porque cuando alguien te pide algo,
que no sea Dios, tú estás ejerciendo el músculo de la obediencia. No importa que no sea Dios. Tú tienes que guardar tu palabra. Si tú prometes algo, tú tienes que guardar tu palabra. Si tú dijiste que ibas a llegar a X hora, tú tienes que llegar. Porque si tú no aprendes a honrar tu propia palabra, no vas a poder honrar entonces la palabra de Dios. Y aquí es muy claro lo que Abraham hizo. O sea, en otras palabras, es increíble que Abraham no permitió que su amor por Isaac afectara su relación con Dios. O sea, él no le dijo, Señor, tú me lo prometiste, no, yo no te lo voy a dar. Él no fue después de 3 días o después de 3 semanas. No, dice la Biblia que él se levantó muy de mañana a obedecer. Tenemos esa actitud de obedecer de una manera inmediata, de una manera dispuesta, con una buena actitud. Déjenme decirles, mis amados, yo he probado, cuando he sido obediente, Dios siempre me ha honrado, Dios siempre me ha bendecido. Es más, tú lo sientes en tu corazón, tu conciencia te felicita, como tu conciencia te acusa cuando estás haciendo algo que es una desobediencia a Dios, porque nuestra conciencia es el juez imparcial que nos está diciendo cuando hacemos bien las cosas o cuando estamos haciendo malas cosas. Entonces, tenemos que obedecer a Dios. La obediencia es algo que Dios prueba continuamente. Y Dios probó a Abraham. Y nosotros lo podemos ver. Él lo hizo. Y me gusta en el verso 15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré. O sea, la obediencia siempre trae bendición y multiplicación en todo lo que hagas. Ahora, muchas veces tienes que permanecer obediente por unos meses, por años, pero tú ves que valió la pena, porque la obediencia siempre a Dios traerá beneficios, no solamente en esta tierra, sino una satisfacción, una sensación de que estás haciendo lo correcto, una sensación de paz, de felicidad, que ninguna cosa material te lo puede dar, porque cuando obedecemos a Dios, Dios nos bendice y Dios le dice, de cierto te bendeciré. Wow, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, nuestra obediencia ayuda a las siguientes generaciones. No solamente nuestra obediencia ayuda en el día a día a nuestra familia. Nuestra obediencia, mi obediencia va a bendecir a mis hijos. Mi obediencia va a bendecir a mis nietos y a los hijos de mis hijos, así como lo fue con Abraham. Pero es interesante que el Señor le dijo en el verso 12 y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Wow. Abraham probó su temor a Dios al estimar los deseos de Dios como más importantes que los suyos propios. Piensa en lo que acabo de decir. Es increíble. Abraham es un hombre que todos los días se está predicando acerca de su vida. Dios lo honró y fue un hombre obediente. Tuvo sus errores, como en el caso de Ismael con su muchacha, su sierva Agar, pero aún así Dios no lo dejó. Pero vemos, todos fallamos, todos tenemos errores, pero mi punto en esta mañana, yo te animo a que obedezcas. Yo te animo que si estás en un momento de desobediencia en una área de tu vida, tú vuelvas a obedecer al Señor. Esto es algo que Dios siempre va a recompensar. Y Dios bendijo a Abraham, pero repito, Abraham, lo quiero decir, Abraham probó su temor a Dios al estimar los deseos de Dios como más importantes que los suyos propios, porque por su propio deseo él nunca hubiera querido sacrificar a Isaac, pero él demostró su temor a Dios obedeciendo al Señor.
Y muchas veces no tememos a Dios. A veces el Señor nos dice que tenemos que congregarnos. El Señor nos dice que tenemos que perdonar. El Señor nos dice que tenemos que sufrir el agravio. Hay muchos mandamientos que escuchen. Los mandamientos, y lo quiero decir claramente, los mandamientos no son para hacer feliz a Dios. Aunque en este caso fue un acto en donde Dios probó a Abraham, ciertamente. Pero si yo hablo de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son para hacernos felices a nosotros, si los obedecemos. La Biblia dice, no matarás. Si tú matas, te vas a meter en problemas. La Biblia dice, no adulterarás. Si tú adulteras, te vas a meter en problemas con esa familia. Eso es desobediencia. Pero los mandamientos de Dios son para hacernos felices a nosotros. Y obviamente honran a Dios y son los lineamientos y los límites que Dios ha establecido. Entonces, familia, vean este pasaje, vean la vida de Abraham y se van a dar cuenta que la obediencia siempre trae dividendos increíbles y que cuando aún ya no estemos en esta vida, en esta tierra, nuestra obediencia va a ser honrada. Así de que seamos obedientes, familia. Pídele al Señor, Señor, hay cosas que quizás tú me has pedido que haga y no lo he hecho. Sé como Abraham, rápido obedecer. No digas, ay, lo voy a dejar para mañana. Y lo vas posponiendo y lo vas posponiendo. No. Actúa como Abraham. Levántate muy de mañana. Medita, ten tu devocional con Dios, tu comunión. Y a lo mejor el Señor te recuerda, yo te dije que hicieras esto y no lo has hecho. Dile, Señor, perdóname, te prometo que lo voy a hacer. Es más, voy a hacer como Abraham. Muy de mañana me voy a levantar para hacer pronto. Así de que, familia, vamos a orar. Yo quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a cada persona que ha oído este mensaje. Señor, a veces la obediencia causa dolor. La obediencia a veces nos mete en problemas, pero aún así aquellos que obedecen y se meten en problemas, como fue José, Dios siempre no fallará en ayudarlos, en rescatarlos. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a obedecer, te pido que nos ayudes a ser obedientes de una manera inmediata, no posponer las cosas. Señor, porque esto prueba nuestro temor a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Familia, Dios les bendiga, que tengan un excelente viernes y recuerden, hoy, 8 de la noche, matrimonios los esperan.